Circulación con control de hemorragia. El compromiso circulatorio en pacientes con trauma puede ser resultado de muchas lesiones diferentes. El volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y la hemorragia son los principales problemas circulatorios a considerar. Volumen sanguíneo y gasto cardíaco. La hemorragia es la causa principal de muertes prevenibles secundarias al del trauma. Identificar y detener la hemorragia es un paso crucial en la evaluación y el manejo de estos pacientes. Una vez que el neumotórax a tensión se ha descartado como causa del shock, la hipotensión debe considerarse como de origen hipovolémico, hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, es esencial realizar la evaluación rápida y precisa del estado hemodinámico del paciente traumatizado. Los elementos de la observación clínica que en segundos dan información clave son el nivel de conciencia, el color de la piel y el pulso. Conciencia. Al disminuir el volumen circulante, la perfusión cerebral se altera en forma crítica e importante, dando lugar a una alteración en el nivel de la conciencia. Sin embargo, el paciente puede estar consciente y haber perdido una gran cantidad de sangre. El color de la piel. El color de la piel es de gran utilidad en la evaluación del paciente traumatizado e hipovolémico. Después de un traumatismo, un paciente con piel rosada, especialmente en la cara y en las extremidades, rara vez estará gravemente hipovolémico. Por el contrario, la presencia de una cara color ceniza y palidez acentuada de las extremidades se consideran datos evidentes de hipovolemia. El pulso. Se debe buscar un pulso central, por ejemplo femoral o carotidio, en forma bilateral para evaluar amplitud, frecuencia y regularidad. Los pulsos periféricos fuertes, lentos y con ritmo regular generalmente indican una relativa normovolemia en un paciente que no ha estado en tratamiento en agentes betabloqueantes. El pulso rápido y débil es tradicionalmente un signo de hipovolemia, aunque también puede tener otras causas. Una frecuencia normal de pulso no asegura una normovolemia, pero un pulso irregular es, por lo general, una advertencia de disfunción cardíaca en potencia. La ausencia de pulsos centrales que no son atribuibles a factores locales indica la necesidad de instituir medidas inmediatas de reanimación para restablecer el volumen sanguíneo perdido y un gasto cardíaco. Hemorragia. El sitio de la hemorragia debe ser identificado como externo o interno. La hemorragia externa debe ser identificada y controlada durante la revisión primaria. La rápida pérdida de sangre hacia el exterior se controla mediante presión directa sobre la herida. Los torniquetes son efectivos en la exsanguinación masiva de una extremidad, pero conllevan el riesgo de lesión isquémica a esa extremidad y solo deben utilizarse cuando la presión directa no es eficaz. El uso de pinzas hemostáticas puede resultar en daño a los nervios y a las venas. Las principales áreas de hemorragia interna son tórax, abdomen, retroperitoneo, pelvis y huesos largos. La fuente de la hemorragia suele ser identificada mediante un examen físico y estudios radiológicos, por ejemplo, la radiografía de tórax, radiografía de pelvis o la evaluación por ecografía focalizada en trauma. El manejo puede incluir la descompresión del tórax, la faja pélvica, la aplicación de férulas y la intervención quirúrgica. Peligros latentes. El trauma no respeta ningún grupo de población. Los ancianos, los niños, los deportistas y las personas con enfermedades crónicas no responden a la pérdida de volumen en una situación similar o incluso de manera normal. Los pacientes adultos mayores tienen una capacidad limitada para aumentar su frecuencia cardíaca en respuesta a la pérdida de sangre, lo que oculta uno de los primeros signos de depresión de volumen, la taquicardia. La presión arterial tiene poca correlación con el gasto cardíaco en pacientes mayores. La terapia de anticoagulación para enfermedades tales como la fibrilación auricular, enfermedad arterial coronaria y los ataques isquémicos transitorios pueden aumentar la pérdida de sangre. Los niños pueden tener una reserva fisiológica abundante y con frecuencia tienen pocos signos de hipovolemia, incluso después de una depresión severa de volumen. Cuando se produce, es precipitado y catastrófico. Los atletas bien entrenados tienen similares mecanismos de compensación. Pueden tener bradicardia y pueden no tener el nivel habitual de la taquicardia con pérdida de sangre. Déficit neurológico o evaluación neurológica. Una rápida evaluación neurológica se realiza al final de la revisión primaria. Esta evaluación neurológica establece el nivel de conciencia del paciente, el tamaño de las pupilas y la reacción, los niveles de lateralización y el nivel de lesión medular.
La escala de coma de Glasgow es un método rápido y simple para determinar el nivel de conciencia y es un factor predictivo de la evolución del paciente, sobre todo la mejor respuesta motora. Una disminución del nivel de conciencia puede indicar disminución de la oxigenación cerebral y/o perfusión, o puede ser causado por una lesión cerebral directa. Un nivel de conciencia alterado indica la necesidad de una reevaluación inmediata de la oxigenación del paciente, ventilación y estado de la perfusión. La hipoglucemia y el alcohol, los narcóticos y otras drogas también pueden alterar el nivel de conciencia del paciente. Sin embargo, si estos factores se excluyen, los cambios en el nivel de conciencia deben ser considerados como de origen traumático del sistema nervioso central hasta que se demuestre lo contrario. Las lesiones cerebrales primarias resultan de lesiones estructurales del cerebro. La prevención de la lesión cerebral secundaria al mantener una adecuada oxigenación y perfusión son los principales objetivos del tratamiento inicial. Exposición y control ambiental. El paciente debe estar completamente desnudo. Por lo general, hay que cortar y retirar sus prendas de vestir para facilitar un examen exhaustivo. Después que la ropa del paciente se ha eliminado y la evaluación se completa, el paciente debe estar cubierto con mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo para evitar la hipotermia en el departamento de urgencias. Los líquidos intravenosos deben ser calentados antes de ser infundidos y se debe mantener un ambiente cálido, es decir, la temperatura de la habitación. La temperatura del cuerpo del paciente es más importante que la comodidad de los profesionales de salud. Peligros latentes. A pesar de la debida atención a todos los aspectos del tratamiento de un paciente con un traumatismo craneoencefálico cerrado, el deterioro neurológico puede ocurrir a menudo con rapidez. El intervalo de lucidez que clásicamente se asocia con un hematoma epidural agudo es un ejemplo de una situación en la que el paciente habla y muere. La reevaluación frecuente del estado neurológico puede minimizar este problema al permitir la detección temprana de cambios. Puede que sea necesario hacer nuevamente una evaluación inicial, confirmar que el paciente tiene una vía aérea segura, una adecuada ventilación y oxigenación y una perfusión cerebral apropiada. La consulta temprana con un neurocirujano también es necesaria para orientar los esfuerzos de manejos posteriores. Reanimación. Es esencial iniciar el manejo y la reanimación de las lesiones que potencialmente ponen en peligro la vida tan pronto como sean identificadas para maximizar la supervivencia del paciente. La reanimación también sigue la secuencia ABC y ocurre simultáneamente con la evaluación. Vía aérea. La vía aérea debe ser protegida en todos los pacientes y debe ser asegurada cuando existe un compromiso potencial. Las maniobras de elevación del mentón o la tracción mandibular deben ser suficientes durante la intervención inicial. Si el paciente está inconsciente y no tiene reflejo nauseoso, la inserción de una cánula orofaringia puede ser útil temporalmente. Una vía aérea definitiva, por ejemplo la intubación, debe ser efectuada si existe alguna duda sobre la capacidad del paciente para mantener la integridad de la vía aérea. El control definitivo de la vía aérea en pacientes con compromiso de esta, debido a factores mecánicos, en los que tienen problemas de ventilación o están inconscientes, es logrado mediante la intubación endotraqueal. Este procedimiento se debe realizar con protección continua de la columna cervical. Se debe establecer una vía aérea quirúrgica si la intubación está contraindicada o no se puede lograr. Respiración, ventilación y oxigenación. Un neumotórax a tensión compromete la ventilación y la circulación de manera dramática y aguda. Si este se sospecha, la descompresión debe ser realizada de inmediato. Todos los pacientes lesionados deben recibir oxígeno suplementario. Si el paciente no está intubado, se le debe administrar oxígeno por un dispositivo de máscara con reservorio para lograr una oxigenación óptima. El oxímetro de pulso debe ser usado para monitorear la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Circulación y control de la hemorragia. El control definitivo de la hemorragia es esencial junto con el reemplazo adecuado del volumen intravascular. Deben ser introducidas un mínimo de 2 vías intravenosas de grueso calibre. El flujo máximo de los líquidos es determinado por el diámetro interno del catéter y es inversamente proporcional a su longitud, no por el tamaño de la vena en la cual se coloca el catéter.
Las vías venosas periféricas en miembros superiores son las preferidas. Vías periféricas en otras localizaciones, la venodisección y las vías venosas centrales se deben utilizar cuando sean necesarias y de acuerdo con la habilidad del médico tratante. En el momento de la inserción de una vía intravenosa, se debe recolectar una muestra de sangre para determinar el grupo ABO y factor y otros estudios hematológicos, incluyendo una prueba de embarazo para todas las mujeres en edad fértil. La determinación de gases en sangre y el nivel de lactato deben ser obtenidas para evaluar la presencia y/o el grado de shock. Una reanimación agresiva y continuada con volumen no es sustituto para el control definitivo de la hemorragia. El control definitivo incluye cirugía, angioembolización y estabilización pélvica. La terapia intravenosa con los líquidos cristaloides debe ser iniciada. Un bolo de 1 a 2 litros de una solución isotónica puede ser necesario para lograr una respuesta adecuada en el paciente adulto. Todas las soluciones intravenosas deben ser calentadas mediante el almacenamiento de un ambiente cálido, es decir, de 37 a 40 grados Celsius, o bien mediante dispositivos de calentamiento de fluidos. El estado de shock asociado a una lesión es más frecuentemente de origen hipovolémico. Si el paciente no responde al tratamiento inicial de cristaloides, se debe iniciar la transfusión sanguínea. La hipotermia puede estar presente cuando el paciente llega o puede presentarse rápidamente en el departamento de urgencias si no se cubre adecuadamente al paciente y se le somete a la administración rápida de líquidos a temperatura ambiente o de sangre refrigerada. La hipotermia es una complicación potencialmente letal en los pacientes lesionados y se deben tomar medidas agresivas para evitar la pérdida de calor y restaurar la temperatura del cuerpo a la normalidad. La temperatura de la sala de reanimación debe ser aumentada para minimizar la pérdida de calor del cuerpo del paciente. Se recomienda el uso de un calentador de líquidos de alto flujo o un horno microondas para calentar los fluidos cristaloides a 39 grados Celsius. Sin embargo, los productos sanguíneos no deben ser calentados en un horno de microondas. Peligros latentes. Los pacientes lesionados pueden llegar al departamento de urgencias con hipotermia y esta se puede desarrollar en algunos pacientes que requieren transfusiones masivas y reanimación con cristaloides a pesar de que se hagan esfuerzos agresivos para mantener la temperatura corporal. Este problema puede ser minimizado mediante el control temprano de la hemorragia. Esto puede requerir una intervención quirúrgica o de la aplicación de un dispositivo de compresión externa para reducir el volumen pélvico en pacientes con ciertos tipos de fractura de pelvis. Los esfuerzos para volver a calentar al paciente y evitar la hipotermia deben ser considerados tan importantes como cualquier otro componente de la evaluación y reanimación primaria.